Hola amigos y bienvenidos a Motor.es. Qué bonita es la lluvia cuando hace acto de presencia en la Fórmula 1 y cuando es capaz de barajar todo aquello a lo que estamos acostumbrados constantemente en la Fórmula 1. En Rusia hemos vivido posiblemente una de las mejores carreras del año, quizá la mejor. No quiero pecar de cortoplacista, que ya sabéis que no me gusta valorar las cosas en este sentido, pero es que lo cierto es que yo hacía años, y esto va totalmente en serio, que no estaba tenso del principio al final de la carrera, y más con el final que hemos tenido aquí en Rusia. Ha sido increíble, desde la parte de la lucha por la victoria, la remontada con Hamilton que salió mal, Verstappen, Alonso que también nos ha dejado de las suyas. Tenía un guión preparado, pero he tenido que tirarlo a la basura porque no era capaz de continuar con él, así que he dicho, voy a encender la cámara, voy a contaros lo que os tenga que contar y que sea el vídeo que quede como tenga que quedar, porque así ha sido Sochi y así pues quiero que también quede este vídeo. Piloto del día, piloto del fin de semana y piloto también revelación de esta temporada 2021. Lando Norris nos ha vuelto a habilitar con su velocidad después de conseguir el sábado la primera pole de su carrera deportiva. Una pole que a punto estuvo de conseguir en otros grandes premios, por ejemplo en Imola se quedó a milésimas de Hamilton, pero que esta vez pues por fin se ha podido materializar y además pues con Carlos en segunda posición al que le arrebató la pole en el último momento. Tuvo suerte Lando al elegir y a escoger bien el momento exacto en el que poner los slicks en una clasificación que, bueno, fue también muy caótica porque tuvimos una pista mojada sin lluvia, con alguna vez lluvia intermitente, pero que fue transicionando a seco y solo aquellos valientes que al final pudieron poner el neumático slick en temperatura, pues fueron los que quedaron arriba en parrilla, como por ejemplo también George Russell. Tras una salida en la que Lando hizo todo lo que puede hacer un poleman desde Sochi, que recordemos es el trazado con más distancia desde la meta hasta la primera curva, pues Lando se vio relegado a la segunda posición cuando su buen amigo Carlos se aprovechó de su rebufo para ponerse en primera posición. A partir de ahí el británico hizo una carrera de gestión hasta que el Ferrari de Carlos, que lamentablemente ni tenía punta ni una buena gestión de gomas, pues desfalleció, le pasó y luego se puso a gestionar gomas hasta mitad de la carrera que hizo su parada. Después de una gestión impecable de neumáticos, algo también virtud del propio McLaren MCL35 que consigue degradar muy poco los neumáticos, Lando iba viendo cómo poco a poco, vuelta tras vuelta, la posibilidad de ganar el Gran Premio de Rusia pues no era nada utópico, sino que era toda una realidad gracias a que Russell en el inicio de la prueba pues se vio, yo que sé, poseído por el espíritu de Ayrton Senna, Alain Prost o el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 y consiguió retener con su Williams a Stroll, Ricciardo y al propio Lewis Hamilton, que durante un tercio de la carrera fue incapaz de superar a estos pilotos para adelantar, remontar y luchar por la victoria. Por tanto, cuando se quitó este grupito Hamilton, estaba a una distancia de Lando de unos 12 segundos. Sí es cierto que Mercedes, ahí cuando Hamilton metió el Hammer Time, pues iba bastante más rápido, iba recortando poco a poco, pero al final de la prueba todo parecía indicar que McLaren se iba a poder defender gracias a la buena velocidad punta, al mantenimiento del ritmo y bueno, pues como decíamos, esa victoria era más que posible hasta que el cielo pues, quiso poner a los pilotos a jugar a la lotería. Faltaban 10 vueltas para el final y Lando Norris tenía un problema para conseguir su primera victoria. Uno era el cielo, que luego haría acto de presencia, y otro era Lewis Hamilton, que le había recordado 12 segundos poco a poco y que no solo era Lewis Hamilton, era su ídolo, es un heptacampeón del mundo, que pilota un Mercedes, un coche más rápido que el McLaren, y claro, todo eso se va juntando en tu cabeza cuando tienes el sueño y la aspiración de por fin ganar un gran premio de Fórmula 1 y claro, pasa lo que pasa, que un piloto novato, entre comillas, como Lando Norris, pues se pone nervioso cuando las primeras gotas empiezan a caer sobre Sochi. Juzgar lo que pasó minutos después y lo que ya todos conocemos entre Lando Norris y la lluvia es muy fácil a posteriori. Cogemos la clasificación final, vemos en qué vuelta paró Hamilton y nos reímos de Lando Norris señalando al joven británico por no haber parado en la vuelta que tocaba, por omitir la sugerencia de su equipo de parar a montar intermedios o de querer aspirar a su primera victoria en vez de conformarse con un segundo puesto. Como digo, juzgar esto es muy sencillo. Pero claro, cuando eres una persona, un piloto, un atleta de élite que ha estado trabajando toda su vida, horas y horas, en diferentes categorías, entrenamientos, etcétera, viajando por el mundo, y estás a 3 vueltas de conseguir
tu sueño, o uno de ellos, que es ganar un gran premio de Fórmula 1, que no es poca cosa, pues claro, es muy difícil tomar una decisión, más cuando la lluvia es un factor tan imprevisible, con la que incluso el propio Fernando Alonso se confundió y al final salió perjudicado. Por tanto, para mí Lando Norris, sigo manteniendo piloto del día, del fin de semana, del año. Hizo una carrera de 10 hasta que pues, la suerte, la lotería de la lluvia, pues quiso acabar con su fortuna y quiso acabar con ese sueño del joven de conseguir su primera victoria en Fórmula 1. Carlos Sainz es otro de los protagonistas de este Gran Premio de Rusia, después de haber conseguido aquí el tercer podio de la temporada, tercero con Ferrari, quinto de su trayectoria y uno de los mejores fines de semana del año para él, donde se ha antepuesto ante las circunstancias en condiciones cambiantes para poner a Ferrari en un lugar en el que sin duda este fin de semana no estaba. Después de ponerse en cabeza, Carlos se dio cuenta de que tenía unos cuantos problemillas para mantener a Lando Norris detrás. El primero era el motor Ferrari, que no corría lo suficiente, y en Sochi aquí hay unas cuantas rectas. Y el segundo es que Ferrari destroza algunos neumáticos, no el caso de los duros, que montaría luego, pero sí los neumáticos de partida, porque el madrileño arrancó con los medios. Entonces, a eso del primer tercio de la carrera, pues tuvo que parar anticipadamente por graining en sus gomas Carlos Sainz. Ferrari le hizo una mala parada y luego pues, se encontró con tráfico con Bottas y con Gasly, con los que estuvo retenido un montón de vueltas y con los que perdió en torno a 15 segundos con Lando Norris, que se había quedado primero con aire limpio. Sin embargo, después de todos estos problemas, cuando todos pararon por delante, Carlos se pudo colocar en tercera posición real, es decir, volvió a estar en la zona de podio cuando en principio las simulaciones de Ferrari le habían dicho que el quinto puesto era lo máximo a lo que iba a poder aspirar. Y fue ya en la última parte de la carrera cuando empezó a llover, cuando Carlos cayó incluso a la octava, novena posición, pero luego al ser uno de los primeros que montó el neumático intermedio, pues consiguió otra vez escalar hasta el tercer puesto y que le hizo pues, conseguir ese fantástico podio aquí en Rusia, aprovechando todas y cada una de las oportunidades que pudo y tuvo a su alcance el madrileño. Carlos ya ganó a Leclerc. Bueno, fuera bromas, Leclerc tuvo una penalización por cambiar motor, una nueva especificación de Ferrari del sistema híbrido. No sabemos si es demasiado potente como para cambiarla más adelante con Carlos, pero lo cierto es que Leclerc tuvo una carrera horrible con tráfico y luego con la lluvia pues le cayó el chaparrón cuando iba con slicks y se quedó fuera de los puntos. Así que esto no hace más que ensalzar el increíble tercer puesto de Carlos Sainz y desde aquí mis aplausos. Otro que también se merece mis aplausos es don Fernando Alonso Díaz, que ha firmado aquí un sexto puesto que podría haber sido un podio de no ser por la lotería de la lluvia, pero que ha firmado aquí el mejor resultado del año en palabras del propio asturiano, no solo por rendimiento personal, sino también por el rendimiento del Alpine, que, a ver, no es que haya dado un salto, porque nadie está evolucionando sus coches ya, pero se ha mostrado bastante competitivo aquí en Rusia. El sábado Fernando clasificó muy bien, como suele ser de costumbre, en estas condiciones cambiantes de mojado a seco, y fue sexto. Todo parecía indicar que iban a caer muchas posiciones, con Verstappen, Bottas y toda esta parrilla invertida que se formó por detrás con los coches grandes, pero luego, como Alonso decidió partir con duros, pues cuando todos pararon por delante, Alonso tuvo mucho aire limpio para seguir tirando. Y no solo es que fuera tirando, sino que tiraba a un ritmo muy competitivo. Tanto es así que cuando paró y salió con medios, fue capaz de adelantar a Max Verstappen, sí, Max Verstappen con un Red Bull, y ponerse a rodar en tiempos de Pérez. Pero es que lo mejor no es esto, lo mejor es lo que sucedió luego, cuando empezó a llover, cuando todos se salían de pista y cuando el asturiano, con esa magia o esas manos a las que nos tiene acostumbrados, pues a mí me hizo levantarme del sofá, gritar, llorar incluso, porque se puso en posiciones de podio. Desde Alpine y el propio Alonso pues decidieron mantenerse en pista con slicks. La lluvia pues hizo de las suyas y al final pues los de intermedio le adelantaron y solo pudo ser sexto.
Sabiendo que Verstappen iba a sancionar con motor e iba a salir último, Red Bull estaba expectante por ver qué podía hacer Pérez para conseguir que Mercedes no le mediera muchos puntos en constructores al tener solo un piloto en la zona de arriba. Pero es que bueno, Pérez no clasificó en la zona de arriba, sino que en esa clasificación loca acabó en 9ª posición. Luego en la salida se quedó ahí un poco entre el tráfico y se quedó detrás de ese grupito que lideraba Russell en 3ª posición con Stroll, Ricciardo y Hamilton. Pero es que el problema es que Pérez no pudo ni siquiera, con este grupito y con esta ralentización del Williams de Russell, acercarse a Hamilton, meterle el morro, abrir el DRS. En definitiva, se vio completamente bloqueado y sin opciones de hacer nada. Sí, bueno, David, pero es que Checo tenía tráfico por delante, Hamilton tampoco podía pasar a nadie, Hamilton llevó un Mercedes, el Red Bull. Sí, pero es que el problema es que Verstappen en 6 vueltas se quitó de en medio a Bottas cuando el propio Mercedes había cambiado el motor al finlandés para ponerle como tapón y para evitar que el holandés subiera puestos. Y esto, viendo a uno y otro, me hace pensar que, bueno, a Checo evidentemente le falta algo para estar al nivel todavía de ese Red Bull, pero claro, te hace reflexionar entre las diferencias entre los dos pilotos. De lo que me quejo no es del rendimiento de Pérez en sí, sino que me he quedado con las ganas de que hubiera tenido la oportunidad de lanzarle el coche a Hamilton, de ponerle en apuros en una circunstancia de tráfico, de ponerle nervioso y de al final ayudar a Max Verstappen, que es al final el papel que tiene Checo en estos momentos cuando no está luchando por el Mundial, y su compañero sí, y Red Bull también por el de constructores. Entonces, en este sentido, mi crítica va dirigida a este punto concreto, y ya sabéis que yo no tengo nada contra el mexicano ni contra todos los pilotos a los que critico. Pero tranquilos, que Checo Pérez no va a ser el único objeto de mis críticas en el día de hoy, porque tengo que hablar también de los dos líderes del Mundial que no han tenido precisamente su fin de semana más brillante. Por un lado, Lewis Hamilton se complicó la vida en clasificación al quedar en 4ª posición por culpa de haberse estrellado en la entrada del pit, en una maniobra un poco tonta por su parte. El viernes en libres incluso atropelló a uno de sus mecánicos con el gato por ese error en el Magic Break que le hizo salirse en Bakú y perder la victoria. Pues por algo parecido, y bueno, por suerte no pasó nada más, pero esto quiere decir que ya Hamilton estaba un poco nervioso, incluso sabiendo que su máximo rival, Max Verstappen, iba a salir último por ese cambio de motor. En carrera, o al menos en la primera parte, Lewis Hamilton no estuvo fino, estuvo rodeado de tráfico, no pudo adelantar a coches notablemente más lentos que él y bueno, hubo también una sucesión de radios, aunque menos que en otras carreras, quejándose de un poco de ese tráfico, hasta que luego pudo ponerse en aire limpio tras la parada de Ricciardo, por cierto propiciada por un engaño y un teatrillo de los mecánicos de Mercedes en boxes. Pero fue a partir de este momento cuando la parte negativa del fin de semana de Hamilton se acaba, porque se transformó y empezó a ser el que conocemos, ese destructor de tiempos que lo marca todo en morado y que se acerca irremediablemente hacia la victoria. Y cuando empezó a llover, al igual que Lando Norris, se negó a parar pensando que la lluvia, puesto que estaba lloviendo solo en algunas curvas, iba a cesar y que era un error poner intermedios. Sin embargo, al final, hábil por experiencia y por los años que tiene, Lando no hizo caso a sus ingenieros, Hamilton sí, y al final Hamilton se llevó la victoria. Max Verstappen tampoco ha tenido aquí uno de sus mejores fines de semana, no por la penalización del motor, que al final no depende de él y tenía que hacerla para llegar bien al final de temporada, sino porque en esa remontada, en las que, bueno, alguna ha hecho y nos tiene acostumbrados a buenas remontadas, se le vio demasiado ansioso por recuperar puestos sabiendo que Hamilton estaba por delante y le podía reducir puntos. Tal fue así esa precipitación de Verstappen que comentó que se cargó sus neumáticos de cara al segundo stint e incluso el propio Alpine de Alonso le pasó por la excesiva degradación de los neumáticos de Max. Luego cayó la lluvia, paró de los primeros, puso intermedios y consiguió subir hasta el segundo puesto, que bueno, le cayó por fortuna, como la fortuna que a veces ha tenido Hamilton en otros grandes premios. En fin amigos, como decía, espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado, deja un like, un me gusta, suscríbete si eres nuevo y nos vemos próximamente en el canal con más cositas. Un saludo y hasta la próxima. ¡Viva la Fórmula 1!